los años 80 los pintores reivindicaban eso que llamaban ellos, por un lado la pintura, por otro lado también había como unos ciertos movimientos que reivindicaban también como la superficie de la pintura, aquello que se llamó support surface. Y tu modo de insertarte en ese grupo de pintores jóvenes, por lo menos visto desde ahora, tenía como un anacronismo muy atractivo. Es decir, tú eras una pintora joven que te incorporabas al mundo de la pintura, hablando de la tradición de la pintura, hablando de Van Gogh, hablando de Cézanne, hablando del Louvre, hablando de la arqueología que está un poco en el subconsciente surrealista. Me gustaría que nos contaras cómo era ese mundo de los 80 y cómo fuiste capaz de ser joven hablando de la tradición. Pues realmente yo creo que era una manera de decir, yo no pinto como lo que se entiende en la tradición de pintar, pero pinto con objetos, que tampoco era nuevo. Y la verdad es que fue una entrada así un poco rara, porque había un cierto perjuicio con los objetos. Por ejemplo, a mí estoy cansada, junto con otro compañero escultor de aquel tiempo, que era Miguel Navarro, de que nos dijeran artesanos. Claro, el concepto artesano siempre se le ha dado un punto más bajo, ¿no? Infravalorando, cuando es absurdo dentro del mundo de la pintura, pues se entiende que es una de los puntos más importantes, la artesanía, el saber hacer, el saber qué materiales tocas, porque eso es necesario, aunque luego exista una producción de si haces una instalación, de hacer tal, pero yo siempre, mis orígenes ha sido saber qué materiales estoy tocando. Porque también tus orígenes eran, podemos decir, metapictóricos, es decir, se establecía una reflexión sobre el hecho de pintar cuando hacías aquellos cuadros que eran como abstracciones, podemos decir, de imágenes de Van Gogh. Sí. Y además ese asunto también como del chorro de las pinturas como detenido. Sí. La presencia también de paletas. Exacto. Esa especie como de tumbas también que había, que eran como de chorretes de los tubos. Parecía que había una reflexión sobre el propio hecho de pintar. Exacto, porque el hecho también de recuperar una serie a Van Gogh tal cual, o sea, recoger esos retratos o autorretratos, esas cartas que escribió a su hermano Theo y luego esos paisajes que aquí mismo en la exposición tenemos uno de ellos que estoy muy feliz que lo hayas recuperado, Alfonso, porque pues bien, pues está ahí, hay una memoria y me he sentido muy contenta de recogerlo. Y entonces, en definitiva, es porque Van Gogh se define muy bien por el gesto de la pintura, una pintura que indudablemente ha sido más admitida más tarde, cuando se sabe que Van Gogh era un maldito en el hecho de que no fue admitido en el Salón de los Independientes, pero todo ese resumen a mí me hacía ir un poco decir, soy pintora, pero a la vez muestro una pintura fosilizada, sí, muerta. En el fondo era también mirar otro modo de ver, una pintura en relieve, porque no era una pintura lisa. Y ahí se incorporaba también el hecho de que a mí me ha interesado siempre la escultura. Y ahí se anunciaba algo que te acompañaría siempre, que era como la recopilación de fragmentos. Ese mundo sí, fragmentario, con aire de archivera, con el mismo aire que el forense encuentra las pistas y recoge los objetos, el arqueólogo recoge los pequeños elementos o los fragmentos de las ruinas o recompone los mosaicos. Tú también te anunciabas ahí con lo que sería tu posterior trabajo, que era ese trabajo como de una cierta, eso que recordaba también las cámaras de las maravillas de los museos decimonónicos, la sí, taxonomización de objetos. Sí. Recojo objetos, recojo fragmentos que los recompongo en un nuevo corpus. Eso lo anunciabas también en esos cuadros. Y que en el fondo luego pues se ha traslucido bueno, pues desde esta caja
hasta las últimas intervenciones de fotografías que incluye el objeto, el elemento, la manipulación, el ir a la búsqueda, esa cuestión medio arqueológica del encuentro, que en el fondo es el encuentro del pintor cuando sale, por ejemplo, al campo a pintar. Va en busca de esa imagen, al encuentro de la imagen que le interesa, o la imagen del personaje para pintarlo. Yo creo que en el fondo se sigue un hilo conductor clásico, ¿no? Que es el paisaje, el retrato, la naturaleza muerta. Son esquemas que se siguen repitiendo a través de los años. Los pintores creo que seguimos esos cánones, me parece a mí, ¿no? Yo por lo menos los sigo. Lo más curioso es que tu forma de ser contemporánea ha sido siempre con una cierta subversión de lo que eran elementos de apariencia convencional. Antes hemos hablado de tu reivindicación de la historia de la pintura, tus visitas al Louvre. Siempre me parece también muy significativo que esos primeros textos los haga Georges Duby, un medievalista, hablando de una chica joven, de una pintora joven que está comenzando. Y de la misma manera, dentro de lo que es tu producción, hay otros dos elementos con los que juegas que están en la propia historia de la pintura. Uno es el objeto y otro es el uso de la imagen, de la fotografía especialmente, extraordinariamente arriesgado, porque claro, el objeto ya había sido como el elemento surrealista por excelencia, y la fotografía casi puede decirse, no con el uso que tú le has dado, pero había barrido también la historia de ese siglo XX. ¿Cómo te enfrentabas a esa nueva visión del objeto? Sí, pues la verdad es que siempre lo he mirado como una manera de intervenir, o sea, siempre estar rodeados, son objetos, están rodeados al personaje, porque en definitiva siempre hay un elemento que lo cierra, ¿no? O que dice, cierra esa historia que está representando, ¿no? O sea, un paisaje. Siempre han sido signos porque, por ejemplo, nadie yo para explicar qué eran aquellas pequeñas piezas de arcilla, bueno, ha habido comentarios de todo, que si eran espaguetis, o sea que la realidad siempre supera la ficción, porque claro, yo estaba diciendo lo que eran trozos de pintura y hay gente que pues que se entraba más y decía, uy, pues esos son espaguetis. Bueno, parecía que estaba haciendo un retrato de Archibaldo, ¿no? En tus objetos siempre, cuando venía pensando en esta conversación, acabo pensando que hay como dos grandes clasificaciones, los objetos simbólicos y los objetos, podemos decir, azotados por el tiempo. Dentro de esos objetos simbólicos hay también como una notoria, como diríamos, una notoria simbología unida a lo femenino. ¿Estás de acuerdo con eso que te estoy diciendo? Totalmente, sí. Porque hay una composición, bueno, ahí entra las cuestiones de cada uno. En este caso, claro que hay una connotación femenina, porque lo soy, y bueno, pero luego a la vez hay algo que los señores, como nos han demostrado antes que nosotras, que hacían cosas, por ejemplo, más tardíamente, porque ahora la mujer no se incorpora, siempre pues ha estado o relegada en el taller del padre, ayudando, como era Rosalba Carriera, eso que ya era una pintora en el siglo, pues en la época francesa, que hacía retratos a la corte y tal, pero bueno, se sabe en qué plano estábamos. Y bueno, pero por ejemplo pensando, Millares es un pintor que hace un gesto también que se puede decir femenino, o sea, un Piero de la Francesca, un Klee, ese tipo de sensibilidad. Lo que pasa que en el mío sí que es cierto que hay un componente de cabello, de guantes, lo que estoy mirando ahora, cabello, guantes, vestidos, que sí, que forman parte del mundo
el personaje que está contando algo, una historia. Y tú crees también, comentábamos el otro día, cómo, ya también lo hemos dicho en ciertas ocasiones, el uso de la fotografía debe de considerarse dentro de esa técnica que has utilizado siempre, que es la técnica del collage. La fotografía es un pretexto para servirte de ella y componer tus nuevos mundos en los que pareces atacar casi eso que el otro día decíamos, la línea de flotación del ser humano. Es decir, bajo esa apariencia inocente, tú entras, podemos decir a saco, en cuestiones como la infancia, el matrimonio, las vidas felices, el mundo de lo convencional, siempre con una apariencia que podemos decir que es inocente. ¿Cuál es el uso que tú entiendes de la fotografía en tu obra? Porque es la imagen, y la imagen sabemos que cuando la intervención de la fotografía, la pintura ya pasó a otro plano, pues nos encargaban retratos y bueno, ahí entra ya una opción que es la fotografía, el encargo, ya se hacía, digamos, hasta fotografías de cosas ya no solo sociales, sino que entraba ya también la vida y la muerte, se fotografiaban los muertos. Entonces, en mi caso es como un documento de mirar, de observación, que en el fondo también estás hablando de la manera de hacer, de la pintura, y claro, cada uno expresa lo que le inquieta. A mí me inquieta el personaje, ya no son en parte vivencias personales. Hay una vivencia personal a lo mejor de un recuerdo de algo, de la colocación de ese objeto, pero en el fondo yo creo que se siguen repitiendo las escenas sociales de bodas, de actos sociales. El tiempo lo ha pasado, pero lo sigues ejerciendo. Entonces yo el hecho de hacer una fotografía no es el hecho, digamos, ahí hay un componente clásico porque es única. Y cuando dices única es que estás hablando de la pintura, no estás hablando de una acción de fotografía que ya se enumera en tantos, en cuantos, sino que, porque además es una foto intervenida de una manera ya no solo objetual, sino de color, está también diciendo una época que se intervenía, que puede ser también los carteles de los años 20, porque está retomado. Entonces todo eso yo lo englobo, no sé si es así, una pintura. Pero, no Sí, sé. tú has percibido que desde que tú empezaste a utilizar fotografías, el mundo de la imagen se ha extendido de un modo que podemos decir casi desolador. Es decir, la imagen ha invadido todos los territorios y en ese sentido parecería que crear imágenes distintas, como es tu caso, es especialmente arriesgado. ¿Tú percibes esa especie de saturación de imágenes que inunda lo contemporáneo y que tu labor es por tanto más difícil ahora o no sientes ese territorio que acecha a tu alrededor, que es el uso extensivo de las imágenes parpadeantes, impenitentes a nuestro alrededor? Sí, lo que pasa es que yo, como no me conceptúo fotógrafa, pues a mí, por ejemplo, me interesa mucho la fotografía del reportero, porque es la imagen directa, o sea, de lo que está pasando. Son imágenes quietas, además que yo manipulo y voy a la búsqueda de ello. Claro, estamos en una época que ya pues los gestos van cambiando. Yo me doy cuenta personalmente que de lo que he hecho en el 96, 95, en el 1980, bueno, me puedo remitir al Paleolítico, pues han cambiado, hay otras acciones, hay el vídeo, hay las fórmulas de otras fórmulas, normal. Yo me puedo incorporar algunas, pero claro, me da pereza porque en el sentido, pues me gusta el gesto, el papel, me gusta intervenir, y entonces la fotografía, pues ahora sí, desde luego hay un abanico muy amplio. Pero yo creo que cada época
se entiende así, la abstracción, la cantidad de pintores que había de abstracción, luego lo que queda de todo eso. Entonces, por desgracia, tenemos que pasar el tamiz, pero lo pasaremos. Lo pasaremos porque es así, la historia está ahí y a mí me interesa la imagen mucho y por eso me interesa el cine y soy de una generación del cine, de la imagen y por eso yo creo que hago este tipo de fotografía, que no se puede decir fotografía, porque además ahí va a la par y cosas que hablan de un procedimiento como es la escala, el dibujo, porque claro, no es lo mismo ir al encuentro de ese objeto, de esa fotografía, darle la escala que tú quieres, la amplitud que tú quieres, todo eso es pintura. Claro, la foto también, porque puedes decir, bueno, pues este paisaje lo llevo a... No, son fórmulas. Yo creo que todo es válido, ¿no? Lo que es curioso bueno, todo es válido. Lo que es curioso que se puede ver en estas posiciones tu capacidad para estar en dos territorios que de apariencia son opuestos. Uno es el territorio, podemos decir, quieto, de piezas como pueda ser Silencio, esa pieza con los cuchillos y las lápidas, o la estantería de la colección del Iván, Un lugar llano y desnudo, que podemos decir que son piezas quietas de aire mineral, que pueden evocar ciertos elementos minimalistas, por ejemplo en el mundo ese de la apilación de lápidas, o en el mundo de la estantería hay momentos en los que uno acaba viendo el estudio de Via Fondaccia de Morandi. Exacto. Y ese mundo es compatible también con un mundo abigarrado como en el que estamos ahora. Tú eres consciente de que eres capaz de ser viajera entre los dos lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Total, porque creo que no hay ninguna diferencia con lo que estoy haciendo actualmente. Indudablemente hay una manera de hacer más manual, mucho más manual, más obsesiva, pero en el fondo cuando yo estoy haciendo el Silencio, he hecho ese montaje, pues estoy hablando del paisaje romántico, pues bueno, el romanticismo pintaba en los cementerios, era una cuestión al uso, y de verdad que me gusta que hayas dicho eso porque apunta a la pintura. Un Morandi, claro, son vacíos, es un bodegón de Morandi repetido al infinito, aunque las piezas sean diferentes, porque si fueran todas iguales no tendrían esas texturas, fueran piezas completamente limpias. Ahí yo podría hablar que es más de un minimalismo, ¿no? Pero cada pieza tiene una luz y una sombra, y tiene un color, y entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no? Tu vida como artista, no podía ser de otra manera, lo invade todo, es decir, tu momento de creación, tu vida en el estudio, pero también tus encuentros con la literatura, muchas veces a la búsqueda, imagino también de imágenes o de títulos, de sugerencias, tu pasión por el cine, es decir, que inclusive en esa dedicación tan intensa al oficio de pintar, forma parte de ti, una parte indisociable, podemos decir, de tu quehacer artístico, ¿no? Sí, pues bueno, pues en el fondo uno tiene unos registros pequeños, porque a mí me gustaría tener más y estar más pulida y tener más información, pero es cierto que todo es como moldeando, ¿no? Vas moldeando una historia. Y entonces la cuestión de sacar los títulos del libro, que es una manera de leer, de releer, de tomar, que en el fondo es también la pintura, tomar, dejar, volver, ver esa película, volver a mirar ese plano. A ver, voy a ver este plano de Alfred Hitchcock de no sé qué, de Rebeca o de, yo qué sé, con las muertes en los talones, o pues plum, lo ves y
claro, y toda esta gente, estos clásicos, Renoir y todos estos, y los modernos también, pues hacen sus esquemas de dibujo y tal. Y luego el creerse hasta qué punto, pues ser un poco egoísta. Y decir yo, pues al principio pensabas que no te ibas a... no te lo tomabas, yo nunca me lo he tomado como una manera de vivir de la pintura. Nunca. Lo que pasa es que eso se ha ido modulando y, bueno, ha llegado un momento que forma parte de ti, el seguir, el decir, ¿y qué puedo hacer? Pero también está la duda de pensar, mejor llega un día y se ha quedado esto más seco que un bacalao. Y claro, entonces ahí entra el volverse a copiar uno mismo y lo que de alguna manera exige el mercado. Entonces todo eso hay que poner unas trabas de decir, pues el mercado quiere chorritones, ¿no? O colas, y decir, pues no. O sí, mira, apagar la luz y el agua con un trabajito de estos, pero creo que hay que tener la ilusión de todos los días, pues decir, pues a ver qué pasa hoy, qué sale hoy, y por eso yo voy todos los días al estudio, tengo un método así, claro, el método personal de uno, cada creador en el ámbito que sea es diferente. Mejor hay gente que no trabaja y llega un día y boom y tal, pero para mí me pilla trabajando si hay algo de inspiración, porque es así. El título de esta exposición acaba hablando de lo que tú estás hablando ahora. Todas las sombras que el ojo acepta me recuerda algo de lo que ya hemos hablado, que es lo que decía Giacometti al final de su vida, que es que después de perseguir eso tan inasible que es la figura humana, decía, todo se me escapa. Es verdad que quizás crecer como artista sea, por un lado, mayores seguridades técnicas, pero por otro lado, mayor zozobra en cuanto a las imágenes creadas. Pues sí, no sé, entiendo que lo que me dices es ir a la búsqueda, ¿no? Sí. Siempre, ir a la búsqueda de... Y eso también que decías hace poco, que era de Paul Valéry, que aquello de ver es olvidar las cosas que uno ve, ¿no? Sí. Que sí. supone como un punto de partida desde las imágenes, pero dejándolas de lado. Exacto. O sea, yo no podría repetir nada, o sea, tienes que ir en búsqueda de algo que te pueda seguir motivando, seguir. El tema es siempre seguir, porque siempre piensas que podría haber hecho esto mejor o no, o tal, y luego vienen otras historias ya del mercado y de tal, porque leí lo que me pasaste ayer del país, y claro, en un país como este, se entiende que bueno, que los maestros hablen de esa manera, pero yo creo que hay que reivindicar de que tenemos que salir fuera, como sea. ¿Que el problema no es el IVA? Pues, oiga, puede ser que es el IVA, porque coacciona, ya se sabe en qué parte estamos, pero antes había más fluidez.